Bueno, ya estamos grabando. Buenos días a todos. La idea es empezar hoy con un tema nuevo. Empezamos con el tema 7, que se llama Diseño de un procesador de ciclo único. Siempre antes de arrancar la clase, vamos a empezar con los repasos, conceptos claves de la clase anterior. ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? Vimos otras características referidas a el ISA de enteros, el núcleo base del ISA de enteros de RISC-V de 32 bits, lo cual llamamos RB32I, y vimos varias características que son los modos de direccionamiento más comunes. Vimos que tiene 4: el modo de direccionamiento inmediato, por registros, el modo de direccionamiento indexado, de base más desplazamiento, y el modo de direccionamiento relativo a PC, que son casualmente los más populares. Vimos que tiene un montón de pseudoinstrucciones para facilitar la vida de los programadores, que tiene más pseudoinstrucciones que instrucciones, pero que a la larga son todas variantes de esas instrucciones o combinaciones de esas instrucciones, muchas de ellas utilizando el registro 0 como uno de los operandos, y de esa manera es posible brindar facilidades a los programadores sin tener que estar haciendo agregados al ISA, al núcleo base. Vimos también la convención de uso de registros, lo que es el AVI. Vimos cómo hace RISC-V para utilizar la memoria, y también vimos cómo es la convención de llamado a subrutinas. Después vimos una extensión C, la vimos brevemente a la extensión comprimida. Vimos que son las mismas instrucciones del núcleo base, con la idea de minimizar el tamaño del programa. O sea, define todas las mismas instrucciones de la base en formatos nuevos de 16 bits. Y de esa manera minimiza el tamaño del programa. El mapeo es 1 a 1 con las instrucciones, y lo que tiene de bueno es que, o una de las cosas que tiene de bueno, es que no hace falta que los programadores, digamos, conozcan exactamente las instrucciones de la versión comprimida, sino que si se usa esta extensión, directamente el programa ensamblador puede encargarse de usar las instrucciones cuando sea necesario, cuando las pueda reemplazar por la versión comprimida. Entonces uno puede escribir el programa utilizando las instrucciones comunes o las pseudoinstrucciones, y el ensamblador sí puede automáticamente las va a reemplazar por una conversión comprimida. Como conclusión general, digamos, de lo que es el ISA de RISC-V, vimos que cumple con todos los criterios de un buen diseño de ISA, eficiente y orientado a la performance que habíamos visto en el tema anterior. Y después, como para compararlo, vimos lo que es el ISA del X86, que es un ISA que es bastante diferente del ISA de RISC-V, porque es un ISA que está hecho con otros criterios de diseño, no necesariamente orientado a performance, sino que tiene un estilo incremental, que implica que se le van agregando instrucciones a medida que se van necesitando, y de esa manera vimos un poco lo que es la evolución histórica del ISA de X86, y que empezó con 100 instrucciones y ya anda más o menos por las 1000 instrucciones. Y que uno de sus criterios de diseño básico es la compatibilidad hacia atrás. O sea, la idea es que siempre esté, un procesador de hoy en día puede ejecutar sin ningún problema código escrito por un procesador de hace 20 o 30 años. Eso es un criterio de diseño para el X86. Vimos que, a diferencia del ISA del RISC-V, es un ISA que es bastante complejo, es un ISA que tiene muchos modos de direccionamiento, es un ISA de 2 operandos, es un ISA que tiene pocos registros de propósito general,
Sin embargo, es un ISA que tiene un truco, digamos, que es que las instrucciones en realidad se traducen a microoperaciones. Y esas microoperaciones son implementadas de manera similar a lo que es un procesador RISC. Y se apoya en compiladores, que los compiladores evitan el uso de instrucciones más complejas. Y de esa manera es posible obtener una muy buena performance sin perder la compatibilidad hacia atrás. Y como último repaso, digamos, el último punto del repaso de la clase pasada, vimos que a pesar de que hay buenos compiladores hoy en día, no es necesariamente, eh, digamos, todavía sigue siendo muy útil para programar en lenguaje ensamblador, pero sí sigue siendo muy importante su uso por varias razones, digamos. Alguien tiene que escribir los compiladores, alguien tiene que diseñar los procesadores y eventualmente conocer cómo funciona un procesador por dentro permite escribir mejores programas, mejores algoritmos, sin necesidad de tener que hacer esos mejores algoritmos en lenguaje ensamblador. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien con respecto a la clase, lo que es el repaso de la clase pasada? A ver qué dicen en el chat. ¿No? ¿Estamos todos bien? Bueno, de todas maneras, hoy, antes de arrancar, vamos a tratar por lo menos de tener nuestro primer quiz. Así que les voy a pedir que por unos 5 minutitos, sí, no escupas la pantalla, Martín, por favor. Les voy a pedir que entren a Classroom. Ustedes todavía no deben tener ninguna asignación, pero no se asusten. Debería ser cortito. Va a ser cortito, digamos. Espero que sea también cortito en tiempo y fácil para ustedes. Pero vamos a ver si funciona esto de tener quizzes mediante Classroom. Si es tan simple y tan fácil y tan, eh, digamos, automático como se supone que va a ser. Les doy 1 o 2 minutitos más como para que abran una pestaña nueva con Classroom. Por supuesto, no lo van a ver todavía. Juan pregunta dónde está. No está activo. Ya lo voy a activar. Así que, si no me equivoco, ahora sí, ustedes deberían tener el quiz 1 asignado. Puede ser que que lo estén viendo. No hay que tener miedo. Bueno, gracias Juan, me confirmo que ya lo están viendo. Es un quiz que son 4 preguntitas, 3 multiple choice y una para que escriban un renglón. La idea es que dure 6 minutos. Esto fue publicado a las 8:12, así que hasta las 8:18 va a estar abierto y yo después lo voy a cerrar de manera manual.
Son preguntitas justo sobre lo que vimos la clase pasada, lo que algo estuvimos hablando en el repaso, lo que cuando yo pregunté si no tenían dudas, no tenían. Bueno, vamos a ver qué tal les va. No tengan tanto miedo. Si tienen preguntas, pueden preguntar, ya sea por el chat o abran el micrófono. ¿Cómo van? ¿Se durmieron? ¿Se fueron? ¿Están ahí? Buen día, Pablo. Estamos en medio de un quiz, un Classroom. Son preguntas multiple choice, Martín. La idea no es que te fijes en las diapositivas, ni la idea es que vayas a ver el video de la clase pasada. La idea es ver si la sabes o no la sabes. De todas maneras, si contestas mal, nadie se muere, digamos. No va a pasar nada. Hay que tomarse un poquito más relajado todos estos quizzes. Por lo menos ya hay dos que terminaron, que entregaron. Bueno, les puedo dar 2 minutitos más por ser la primera vez. Hasta las 8:20.
Por las dudas, pregunta a nivel de implementación. Los que entregaron, ¿tuvieron algún problema? ¿Anduvo bien? Después voy a ver si las respuestas, pero ¿falló algo? Eh, claro, tienes razón, María de los Ángeles. Martín, tenés que escuchar a tu corazón. Ya van entregando varios. Bueno, Lucas me dice que anduvo bien. María de los Ángeles dice que falló la memoria nomás. Bueno, por eso, este primero no se asusten tanto. Es el primer quiz del cuatrimestre. Es el primer quiz a través de Classroom. Entonces, no es lo importante la nota, lo importante es que funcione bien. Claro, lo importante es que vean que es siempre sobre la clase anterior, que siempre está bueno antes de venir a la clase, digamos, es pegar un poco una repasada a la clase pasada. Después vamos a ver si están bien, si no están bien, eso con tiempo, tranquilo. No importa la nota en sí. Por eso fíjense que ahora no tiene puesto ninguna nota, ningún puntaje, nada a propósito. Pero, pero la idea era probar el mecanismo. A mi Classroom me dicen que entregaron 14. Tampoco es para tener pesadillas. 15 me dice Classroom que entregaron. Bueno, ya si alguno está por entregar, por las dudas, entregue ya, porque a la cuenta de 3 dejo de aceptar respuestas. Bueno, a la cuenta de 1, 2 y bueno, listo. Ya me dice Martín que van a tener pesadillas, dice Ignacio que odia la opción de cualquiera de anteriores. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Ahora sí, habiendo superado el primer quiz online, vamos a ver después cómo les va. Ya supongo que algunos quizás se despertaron por las buenas o por las malas. Así que vamos a volver a lo que es nuestro tema 7. Hoy empezamos con lo que es la última parte, digamos, de esta primera parte, antes del parcial, que son 5 largos temas de diseño de procesador. Vamos a ver cómo nos va con esto. En principio vamos bien con el cronograma. Y la idea de los que vamos a ver en este tema son un repaso de componentes combinacionales y secuenciales, un repaso de lo que es metodología de clocking, metodología del reloj, cuáles son los pasos para diseñar un procesador, y la idea es que vamos a ir construyendo paso a paso un camino de datos, y una vez que tengamos todo nuestro camino de datos, vamos a diseñar el control y vamos a tener algunas consideraciones finales. ¿Listos? ¿Alguna pregunta hasta acá? No me odien tanto o más de lo que ya era. No va a haber quiz ahora, pero ya si funciona bien el quiz, prepárense para lo que es el miércoles, el viernes, etc. Vamos a hacer un pequeño repaso general y definir cuál sería el objetivo.
Pregunta Juan después si podemos ver y explicar el porqué. ¿El porqué de qué? ¿De las respuestas del quizzes? Sí, no sé si ahora, pero sí, en cualquier momento lo vemos, no hay problema. Si tenemos tiempo para lo que es la clase de hoy, las vemos. Ni siquiera las tengo, las respuestas del quiz a mano. Hay que ver si puse opciones bien en el formulario. Bueno, después vemos todos esos temas. Pero las respuestas las pueden tener, no hay problema. En realidad, capaz que una de esas las podemos ver rápido ahora antes. Eh, a ver, primera pregunta, por lo menos para que me escuchen. Primera pregunta, o una de las preguntas decía cuáles eran los formatos con cuáles de los formatos de instrucción del ISA RISC-V se puede usar el modo de almacenamiento indexado. Había 5 opciones, de las cuales la respuesta correcta era que se usaba con el formato I y con el formato S. Porque el modo indexado se usa para las instrucciones load y store. Entonces el load utiliza el modo I y el store utiliza el modo S. Espero que hayan puesto S. Después, en la otra pregunta decía, en el ISA RISC-V, el stack pointer, y había varias opciones de a dónde apuntaba y si iba creciendo o no, iba creciendo o decreciendo. Y lo que habíamos visto en la clase era que el stack pointer apunta al primer lugar vacío y que el stack empieza de las direcciones altas y va decreciendo. Entonces la respuesta correcta era apunta al primer lugar vacío y va decreciendo. Después, en otra pregunta decía, indique mediante cuáles instrucciones o pseudo instrucciones de RB32I se realiza el llamado y el retorno de subrutinas. Había 4 opciones y la opción de cualquiera de las anteriores. La respuesta correcta era cualquiera de las anteriores, porque son las 4 equivalentes. Era que todas eran iguales, o sea, todas eran las versiones con instrucciones o pseudo instrucciones para hacer exactamente lo mismo. Lo sabía, dice Ignacio, pero no la seleccionaba. Bueno, y después había 2 motivos por los cuales aún es útil aprender el lenguaje ensamblador. Esas sí se las dije antes. Y la idea era, no era probar micro, no era una de las opciones, pero era poder escribir compiladores, poder diseñar procesadores o poder escribir mejores programas en performance conociendo el ISA del procesador. Si ponían 2 de esas 3, básicamente andaba. Bueno, más allá de si les fue bien o no, después veremos. Ahora sí vamos con lo que es el tema 7. ¿Les parece bien? No, por nada, Juan. Ahora sí vamos al tema 7. La idea de esto es, repasemos un poco lo que es tema 1. ¿Se acuerdan lo que es el repaso del tema 1? Cualquier computadora tiene 5 componentes básicos. Procesador, que a su vez se divide en caminos de datos y control. Memoria, lo que es el sistema de entrada y el sistema de salida. Lo que vamos a empezar a ver hoy, y vamos a ver varias opciones, es lo que es el diseño de un camino de datos y de un control. O sea, estamos parados en ese componente básico de una computadora. Vimos también en el tema 2 que la performance la vamos a medir como tiempo de ejecución de un programa de usuario en el CPU. Y eso lo ponemos con nuestra ecuación clásica ya a esta altura del partido, que es cantidad dinámica de instrucciones por el CPI promedio por la duración del tiempo de ciclo. Vimos que la cantidad de instrucciones estaba determinada por el ISA y por el compilador, y que en el CPI, en la cantidad de ciclos promedio por instrucción, y en el T, estaban influenciados por el camino de datos. ¿Se acuerdan? Entonces ahora vamos a ver el camino de datos para influenciar ese CPI y ese T.
La idea de este tema en particular es, nuestro objetivo va a ser diseñar un camino de datos simple, simplificado, pero que sirva para ejecutar todas las instrucciones en un ciclo de reloj. O sea, vamos a hacer que todas las instrucciones se ejecuten en un solo ciclo de reloj. Lo que implica, dicho de otra manera, que vamos a hacer un procesador cuyo CPI sea igual a 1. O sea, todas las instrucciones se van a ejecutar en un ciclo, entonces el CPI, el ciclo promedio por instrucción, va a ser igual a 1. ¿Cuáles van a ser las ventajas y desventajas de ese procesador? Vamos a ver al final. Por lo pronto, un CPI igual a 1 suena bastante bien como para hacer nuestro primer diseño. Ahora, componentes combinacionales. Mi idea es ir poquito medio rápido, porque asumo que ustedes están acá y ya aprobaron diseño lógico, muchas de estas cosas ya las saben. Asumo que aprobaron o les fue medianamente bien en sistemas con micro, así que muchas de estas cosas ya las saben, así que voy a hacer lo posible por ir medio rápido. Si no entienden algo o si hay algo que no les quede muy claro, por favor, pregunten. La idea de los componentes combinacionales es que la salida del componente es función únicamente de sus entradas. O sea que uno les pone ciertos valores a las entradas del componente combinacional y después de cierto retardo obtienen los valores correspondientes en las salidas. Importante, las entradas, tanto las entradas como las salidas pueden ser de múltiples bits, no necesariamente son de un bit. Y por ejemplo tienen una compuerta AND. Todo el mundo conoce una compuerta AND. En este caso tenemos dos entradas acá, A y B, y una salida Y. Ya saben cuál es la función que implementan una función lógica AND, en el cual la salida solamente está activa si todas las entradas están activas. Y nótese que acá, de vuelta, piensen en una compuerta AND, ustedes normalmente, o está dibujada ahí, una compuerta de 1 bit, pero puede ser una compuerta AND de 32 bits, por ejemplo. Y la función es exactamente lo mismo. Ustedes tienen un sumador. ¿Qué es un sumador? Es un componente combinacional que recibe dos entradas también, A y B, de múltiples bits, genera una salida y en general esa, digamos, la idea de que esta es un sumador de múltiples bits, la salida acá simplemente la suma de A y B. También hay sumadores que tienen una opción de que puedan hacer una resta, pero por lo pronto es un full adder. También pueden tener carry o no importa. Lo importante es que la salida es la suma de las dos entradas. Tienen un multiplexor también, un dibujito que está acá. El multiplexor es normalmente utilizado para seleccionar un destino entre dos o más posibles fuentes, porque la idea es que no se pueden juntar cables así nomás. Entonces, cuando yo tengo que elegir, ¿qué es lo que voy a poner acá a la salida? Puedo elegir si va esta entrada o esta entrada. Y para elegir cualquiera de las dos entradas, tengo una entrada de selección. Esto es una I0 y 1 de los dos tipos de inputs. Y finalmente, el otro componente combinacional que voy a mencionar es una ALU, que es una versión un poco más tuneada, digamos, una versión potenciada de lo que es el sumador, en el cual recibe dos entradas, tiene una salida, pero hay una entrada también de función, en el cual permite que se le haga cualquier tipo de operación matemática sobre las entradas. Entonces la salida me va a permitir elegir si hago una suma, una resta, una multiplicación, un desplazamiento, una AND, una OR. Ya acá la ALU puede hacer varias cosas juntas de la misma función que sería con un sumador, pero seleccionando con una entrada de función.
¿Alguna pregunta con respecto a estos componentes combinacionales? Todos los conocen. Entonces, voy a hablar un poco de lo que es la metodología de clocking. La metodología de clocking básicamente define cuándo las señales pueden ser leídas y cuándo pueden ser escritas. En general, en una lógica combinacional, ustedes pueden modificar los datos en un ciclo de reloj. Y los datos suelen hacerse, la modificación suele hacerse entre dos flancos iguales. Entonces, normalmente lo que ustedes siempre vieron y manejaron es un esquema como el que está puesto acá abajo. Ustedes tienen algún elemento que guarde el estado, otro elemento que guarda el estado, puede ser el mismo eventualmente, y ponen lógica combinacional en el medio. Entonces, cuando viene el ciclo del reloj, que normalmente es por flancos, y hay un flanco, en este caso positivo, se actualiza este elemento de estado, este elemento de estado actualiza sus salidas, estas salidas sirven como entradas para un circuito combinacional, el circuito combinacional genera sus salidas y la idea es que todo eso sea la duración del ciclo del reloj para que cuando llegue el próximo flanco positivo se actualice, o sea, que las salidas del circuito combinacional estén estables para la llegada del flanco positivo del reloj, para que cuando llegue el flanco se actualice este elemento de estado con los valores entregados por el circuito combinacional. ¿Se entiende ese esquema? ¿Se entiende la metodología? ¿Es lo que ustedes vieron siempre? Acá están puestos dos elementos de estado, pero puede ser el mismo. No hay problema. Siempre en general sí, las actualizaciones son por flanco. Y la idea es que el mayor retardo combinacional que haya acá me va a determinar la duración del ciclo del reloj. Porque si yo hago este flanco llega antes de que el circuito combinacional termine en su salida, evidentemente la salida del circuito combinacional, que es la entrada del elemento de estado, no va a estar estable, entonces voy a grabar algún valor incorrecto. No, o sea, a ver, en general, Martín me pregunta en el chat si se actualiza siempre en ese flanco. No necesariamente es una cuestión de que sea el flanco positivo. Puede ser el flanco positivo, puede ser el flanco negativo. Yo lo que quise dibujar acá es que es por flanco, eso sí seguro. Entonces es en algún flanco se hacen las actualizaciones. Y la idea es que se considera el ciclo del reloj entre un flanco y la próxima ocurrencia del mismo flanco. Eso sí está claro, porque es sincrónico, exactamente, como dice Lucas en el chat. Eso es un sistema sincrónico. Pero si es el flanco ascendente o el flanco descendente, es irrelevante en este momento. Y la idea también es posible, bueno, lo que les dije, las mencioné rápidamente, es que el elemento de estado sea leído y escrito en el mismo ciclo sin ambigüedades. O sea, acá está puesto un elemento de estado que se actualiza acá y el otro elemento de estado que se actualiza acá, pero eventualmente puede ser el mismo elemento de estado. Y esto es una especie de realimentación. Lo importante es que cuando se escribe el elemento de estado con el flanco del reloj y luego se lee, eh, digamos, su valor durante todo el ciclo, digamos. Entonces, el elemento puede ser leído y escrito en el mismo ciclo del reloj, ya que se considera que la escritura ya me va a generar, digamos, para el próximo ciclo, me va a generar, es parte del siguiente ciclo del reloj. Entonces, no hay problema en leer y escribir un dato en el mismo ciclo. ¿Se entendió eso lo último que dije? Entonces, un componente secuencial, básicamente esos que almacenan el estado, como los cuadritos que vi recién,
El más común es un registro, que usualmente es un conjunto de flip-flops tipo D. ¿Estamos? La idea es que es un registro porque no es usualmente un flip-flop, sino que estamos hablando de, si yo hablo de cada flip-flop almacena un bit, un registro suele ser 32 bits, por ejemplo, como los que estamos viendo nosotros. Entonces van a ser un conjunto de 32 flip-flops tipo D. La idea es que todos contienen una señal de reloj que determina cuándo se actualiza el valor almacenado. Entonces, son disparados por flanco. De vuelta, puede ser positivo, puede ser negativo, no es ese el problema. El análisis es idéntico independientemente de cuál sea el flanco. Y la idea es que cuando un flip-flop tipo D, cuando llega el flanco de actualización, se fija cuál es el valor de entrada que está puesto en su entrada D y después de un cierto retardo propaga ese valor a la salida. Entonces, el valor de entrada puede cambiar en cualquier momento, no hay ningún inconveniente, pero solamente cuando vuelva a acontecer un flanco, se va a fijar el valor que esté en ese momento en la entrada y ese valor se va a propagar nuevamente para la salida. Todos, está bien, ya es bueno la observación de Martín, tienen que cambiar los dibujos, los colores de los dibujos para el año que viene, pero lo importante es si se entiende el funcionamiento de un flip-flop tipo D, que calculo que sí, digamos. Y hay algunas variantes, una pequeña variante de estos registros, que es lo que tienen es un control de escritura, tiene una entrada adicional, el write, que es igual a los anteriores, pero solo actualiza el valor almacenado cuando llega el flanco del reloj si la señal del reloj está activa. Entonces, en este caso vemos que yo tengo acá una señal activa, llega el flanco, entonces como este valor que estaba a la entrada, espera cierto retardo y se propaga para la salida. Acá en este momento llega otro flanco del reloj positivo, pero como la señal de escritura no está activa, no escribo nada en el registro. Y acá nuevamente activo acá la señal de escritura, no pasa nada, y cuando llega el flanco y está activa la señal de escritura, entonces el varón de la entrada se propaga hacia la salida después de cierto retardo. ¿Alguna duda con respecto a ese componente secuencial? Bueno, vamos todo bien. Entonces, ya con esos registros, yo puedo armar lo que es un banco de registros, lo que se conoce como un banco de registros. Ustedes el banco de registros lo usaron, pero capaz que nunca lo armaron o nunca se pusieron a ver muchos detalles de cómo se arma un banco de registros. Tampoco vamos a ver muchos detalles, pero les cuento cómo es más o menos un banco de registros que dibujo que ustedes deberían estar viendo. Nosotros, en particular, vamos a armar un banco de 32 registros. ¿Por qué un banco de 32 registros? Porque Lisa, de RISC-V, que es Lisa que nosotros vamos a usar de base, es un Lisa que tiene 32 registros y que además en RB32 tiene 32 registros de 32 bits. Entonces nuestro banco de registros va a tener 32 registros de 32 bits cada uno. Luego, nosotros, como necesitamos, por lo menos en las instrucciones tipo R, leer dos registros que van a ser nuestros operandos, necesitamos tener dos puertos de lectura. Entonces, ¿eso qué implica tener dos puertos de lectura? Que yo tengo que tener dos entradas independientes, que son estas que se ven acá, Read Register 1 y Read Register 2, que son dos entradas de 5 bits. Con esos 5 bits me alcanza para direccionar cuál de los 32 registros yo quiero utilizar. Y la idea es que
cuando yo selecciono alguno de los registros mediante estas dos entradas, el registro que yo seleccione en esta entrada 1 va a aparecer el valor en el dato leído 1. Y el registro que yo seleccione para lectura en la entrada 2 va a aparecer como dato leído 2. ¿Se entiende esa idea? Fíjense que estas entradas son de 5 bits porque me permiten seleccionar cuál registro voy a leer, y cuando yo selecciono acá me va a aparecer la salida acá, y esta salida es de 32 bits porque es el contenido del registro seleccionado en esta entrada. Y la idea es que para la lectura el banco de registros es un bloque combinacional. Simplemente yo le pongo un valor acá y después de cierto tiempo obtengo el dato leído en la salida correspondiente. Me pregunta Jonás, ¿son 32 registros literalmente? Sí, la idea de hacer este banco de registros de 32 registros porque 32 registros tiene o especifica el ISA de RB32I. Entonces la idea es que vamos a poner 32 registros juntos, que la idea es que con esto van a estar conectados mediante algún tipo de decodificador que va a recibir esta entrada y va a habilitar algunos de los 32 registros correspondientes. Y ahora Martín pregunta en el chat, ¿por qué tiene dos entradas y dos salidas? Y contesta Lucas, porque en general, o bueno, hay varios formatos de instrucciones, ustedes se acuerdan, que utilizan dos registros. Por ejemplo, el formato tipo R necesita dos operandos, los dos operandos están en los registros, entonces tiene que tener los dos, tiene que tener la posibilidad de leer dos registros para la instrucción. Bueno, sigamos con el banco de registros. El banco de registros además tiene un puerto de escritura. Fíjense acá, tiene un campo también para seleccionar un registro, por eso la entrada de 5 bits, en el cual yo voy a, si quiero escribir en el banco de registros, como por ejemplo en una instrucción de formato de tipo R, tenía dos operandos fuente y un operando destino. Entonces ese operando destino lo especifico con este registro de acá y es distinto de estos dos. ¿Se entiende? Entonces por eso fíjense que las instrucciones que tenían 3 operandos, yo puedo especificar acá los 3 operandos de la operación. 2 fuente y 1 destino, que es donde se va a guardar el dato. Y además, para saber qué valor necesito escribir en ese registro, obviamente tengo que tener una entrada de datos que sea una entrada de 32 bits, que sería la entrada D, digamos, de los flip-flops. Entonces, acá yo voy a tener, o de los registros, ¿bien? Entonces yo voy a tener acá el valor que se va a escribir cuando llegue el flanco en este registro que yo selecciono acá y si está activa esta señal de escritura. ¿Se entendió cómo es el proceso de escritura en el banco de registros? Fíjense, ahí está también la señal de control. Entonces, cuando yo quiero escribir, es el mismo procedimiento con la diferencia que este selector me va a decir en qué registro voy a escribir, esta entrada me va a decir qué dato voy a escribir y esta es la señal que me va a decir si escribo o no escribo. Si escribo o no escribo en este registro este dato. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, el último componente que quiero mencionar yo es una memoria, a las cuales la voy a denominar una memoria ideal. Esto es una simplificación de una memoria, no es una memoria real. Pero es una memoria que por ahora nos va a servir bastante bien a nosotros para nuestro camino de datos. Esta memoria posee una entrada de direcciones,
que es una entrada de, me dice qué dirección de memoria quiero acceder. Una entrada de datos, que me dice eventualmente cuando quiera escribir un dato, me va a decir escribir el dato en esta dirección, este dato, y tiene una salida de datos que me va a decir cuando yo quiero leer un dato de la memoria, me va a decir el dato que esté puesto en esta dirección me va a aparecer a la salida en esta salida. Acá nótese que todas las entradas y las salidas son de 32 bits. Tiene además una señal, tiene dos señales de control, una para escritura, que me dice si esta señal está activa, yo voy a hacer una lectura de datos, y esta es una señal de escritura, que me dice que si esta señal está activa, voy a hacer una escritura de datos en memoria. No siempre son así las señales de control de la memoria, pero por el momento, para nuestro ejemplo, las vamos a manejar así porque es una manera simple y sencilla de poder hacer lecturas y escrituras. En el chat me plantea Lucas si en general no es una sola. Según el estado se hace read or write. En general hay una señal de read or write, pero también hay otra señal que es enable o alguna cosa así por el estilo. Entonces siempre hacen falta por lo menos dos. Y en realidad son más también, pero lo mínimo son dos. Entonces si tenés habilitada la memoria y tenés la lectura, o si tenés habilitada la memoria y tenés la escritura. Para simplificar, para que sea más fácil trabajar con esta memoria que es ideal de todos modos, puede poner unas señales de control separadas. Entonces nosotros cuando queramos leer de memoria tenemos que poner, es más, hasta después, cuando la señal de control de lectura se activa, digamos, para hacer una lectura tenemos que poner un dato en una dirección, activar la memoria de lectura, perdón, que es esta de abajo, y después de cierto tiempo vamos a tener un dato a la salida que es el valor de la memoria que está en esta dirección, en la dirección que le pongamos en la entrada. Y cuando queramos escribir, tenemos que poner algunos datos válidos en la dirección, que es donde vamos a escribir, algunos datos válidos en la entrada de escritura, para saber qué es lo que vamos a escribir. Habilitamos la señal de escritura, que es la de acá arriba, y después de cierto tiempo se va a grabar en la memoria este dato que le pongamos en esta dirección. Y no va a mostrar nada a la salida porque la salida es solamente para lectura. ¿Se comprende entonces cómo funciona esta memoria ideal? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí? Hacemos quizá un par de diapositivas más y hacemos un recreo. A ver, Jonás tiene una pregunta. Entonces Jonás dice que no puede escribir y leer al mismo tiempo. Es una buena pregunta y en general no. En una memoria no se puede, en una memoria real, digamos, o esta ideal, no se puede escribir y leer al mismo tiempo. Se puede escribir al mismo tiempo en los registros, pero en esta memoria no. Porque en realidad, fíjense, de todas maneras, una pequeña observación que ahora estuve pensando mientras volví a ver la diapositiva. La idea es que en realidad esta memoria ideal que estamos poniendo nosotros, fíjense lo que dice acá, cuando la señal de lectura esté activa, si yo eventualmente pusiera las dos señales al mismo tiempo, cosa que quizás lógicamente se pueda, no sé si en realidad sería válido, eventualmente me va a escribir el dato que esté acá y me va a mostrar a la salida lo que esté en la dirección de la entrada, o sea que hasta eventualmente te diría que se podría. En realidad no pondría yo las dos señales de control activas al mismo tiempo, pero eventualmente se podría
por cómo están hechas las señales de control. Claro, se estaría haciendo siempre sobre la misma dirección, eso sí. Primero leerías un valor eventualmente y después cuando se termine de hacer la escritura, leerías un valor actualizado, pero siempre sobre la misma dirección. ¿Está? Claro, habría que ver realmente qué es lo que se hace primero, ya estamos jugando más detalles. Con registro seguro sí. Con esta memoria ideal, yo te diría que por seguridad no pongas las dos señales de control activas al mismo tiempo y chao. Exactamente, te evitas problemas de carrera y listo. Y de todas maneras tengan en cuenta que es una memoria que no es de verdad una memoria ideal, pero nos va a servir para nuestros ejemplos. Bueno, con eso es mi último componente, de los cuales les especifiqué algunos conocidos, algunos nuevos. La idea es empezar a ver cómo diseñamos un procesador. Y una vez que tenemos, pues imagínense que ustedes tienen todos sus componentes como piecitas de rompecabezas, ¿cómo empezamos a diseñar nuestro procesador? ¿Por dónde empezamos? Es una buena pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuál es el primer paso? Y en realidad, si recuerdan un poco lo que vimos inclusive en el repaso de hoy, ¿por dónde es conveniente empezar? Y la respuesta es por el ISA. El ISA es la arquitectura de set de instrucción, es la interfaz entre el software y el hardware. Entonces, les dije que era importante y toda esa historia, pero acá es donde se ve, yo tengo diseñado ya, tenemos nuestro ISA, entonces ya sabemos cómo es el modelo del programador, sabemos qué instrucciones queremos que tenga, sabemos qué es lo que tiene que hacer cada una de esas instrucciones y sabemos cuáles son sus formatos. Entonces, con toda esa información, nosotros vamos a diseñar un procesador para que cumpla con el ISA. Entonces, nuestro diseño va a ser una implementación en hardware del ISA, que no es lo mismo el ISA que la implementación. Inclusive recuerden que había en una diapositiva, era bueno tener bien separados lo que es la arquitectura de hacer instrucciones de lo que son las posibles implementaciones. De hecho, nosotros en el curso vamos a ver 3 implementaciones distintas del mismo ISA. Entonces, ahí se puede ver que el ISA es siempre el mismo y las implementaciones son las que van cambiando. ¿Y cuál sería nuestro objetivo? Además de, bueno, ya vimos de hacer que se ejecuten instrucciones en un solo ciclo, pero la idea es que las instrucciones se ejecuten correctamente. Entonces, nosotros queremos que las instrucciones realmente hagan lo que tienen que hacer. Eso es lo que tenemos que proveer en el camino de datos. Ahora, tenemos las instrucciones. Ahora, ¿qué hacemos con esas instrucciones de ISA? La idea es que las vayamos poniendo en un RTL abstracto. Y ahora, ¿se acuerdan algo de sistemas con micros? ¿Se acuerdan lo que vimos en prerequisitos? Entonces, al describir las instrucciones en un lenguaje de notación de transferencia de registro abstracto, eso nos va a dar una pauta de cuáles componentes son los que necesitamos en el camino de datos. Y acá la idea es que, bueno, no solamente de cuáles componentes, sino de cómo conectarlos también. Ustedes, vamos a hacer un proceso parecido, pero inverso a lo que ustedes vieron en sistemas con micro y con el SRC. Si no me equivoco, el ingeniero Valentini les mostraba un camino de datos y les mostraba más o menos una instrucción y ustedes tenían que ver cuáles eran los pasos para poder llevar a cabo esa instrucción en ese camino de datos. ¿Así era? Es bien, así dice Jonás, Ignacio y Franco. La idea ahora es nosotros tenemos nuestra instrucción, pero no tenemos el camino de datos. Nosotros queremos armar un camino de datos. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es cuál será lo más abstracto posible, lo más simple posible, ese RTL,
para después ir armando el camino de datos que cumpla con el RTL. ¿Se entiende? Nosotros acá no tenemos un camino de datos, entonces lo podemos imaginar, ese camino de datos, y decimos, bueno, a ver, ¿cómo queremos que sea nuestro camino de datos? Y decimos, bueno, queremos que haga todas las instrucciones de manera correcta y en un solo ciclo. Entonces, poquito a poquito vamos a ir construyendo ese camino de datos. Me pregunta Jonás, ¿por qué es RTL y no RTN? Es lo mismo, RTL es lenguaje de transferencia de registros y RTN es notación de transferencia de registros. Pero a la larga, para lo que vamos a ver nosotros, es exactamente lo mismo. Quizás sea más correcto RTN con la N de notación. Entonces, con ELISA vamos a ver las instrucciones, vamos a hacer la notación de transferencia de registro que quisiéramos. Con esa notación vamos a ver qué componentes necesitamos, cómo los conectamos, y cuando tengamos todos los componentes, tenemos que ver sus señales de control. Y con las señales de control vamos a hacer la unidad de control para generar las señales de control en base a los códigos de operación para que nuestro camino de datos haga lo que tenga que hacer. ¿Se entiende más o menos cuál es el panorama? Bueno, entonces, ahora sí, yo sugeriría que hagamos un recreíto. Vamos a tener unos minutitos para reponerse del quiz, repasar bien esto y hacemos un recreo hasta las 9:10. ¿Les parece? Supongo que ninguno va a tener objeción. Si tiene alguna pregunta, igual, yo voy a estar en un ratito y seguimos con la clase a las 9:10. Yo voy a apagar un ratito la cámara.
Bueno, yo estoy de nuevo. Estamos como para arrancar la segunda mitad de la clase. Álvaro está, María de los Ángeles está, Lucas está. Si Jonás me dice que está, arrancamos. Pablo Burgo está. Augusto está, listo, estamos. Ahí está Jonás, ya está. De todas maneras, arrancamos siempre con el cronograma que es un poco más tranqui. Bueno, como ya habrán visto, hoy empezamos el tema 7. La idea va a ser terminarlo el miércoles, si es que estamos bien. Y el miércoles ya saben que tienen la clase práctica a las 13, con la evaluación del práctico 3, que deberían estar haciendo sin mayores inconvenientes, de los temas 4 y 5. Y se va a publicar el enunciado de la guía de lo que es el laboratorio 1, que es correspondiente al tema 6, al ISA de RISC-V, que ese sí es un poquito más larguito y más interesante, por lo menos. Y la idea es que después el viernes también tendríamos clase y empezaríamos con el tema 8. Por las dudas, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran, alguna duda que quieran sacarse antes de empezar o de continuar con lo que son clases en sí? Ya sea de lo que vimos en la primera hora, sobre el quiz, sobre los pasos para diseñar el procesador. Martín en el chat dice que tiene miedo del lab. No hay que tener miedo del lab. Hay que eventualmente sentarse y estudiar nomás. Jonás dice, ¿por qué se eligieron 32 registros? ¿Por qué elegimos 32 registros nosotros ahora o por qué Lisa eligió 32 registros? ¿Por qué Lisa eligió 32 registros? Es una buena pregunta. Y si no me equivoco, también creo que está en el práctico. En general se vio que 32 registros es un buen balance entre lo que es la cantidad de registros para que sea funcionalmente útil y que es un valor suficiente como para que no genere muchos retardos dentro de lo que es el diseño del procesador. No sé si puedo hablar mucho más de detalle porque tampoco te quiero responder estrictamente la pregunta. También hay algo así, pero eso te va a confundir, digamos, eso que leíste en internet de que son más, pero visiblemente son 32, eso es una cuestión que vamos a ver más adelante también. Pero por ahora, digamos que 32 es un buen número, no conviene ni que sean menos, porque si no te quedas corto, ni que sean más, porque si no se va haciendo un poco más lenta la cuestión. Bueno, ahora continuando con el tema 7, les cuento que para simplicidad y para que no les estalle la cabeza, no vamos a trabajar con todo el ISA de RISC-V, sino que vamos a trabajar con un subconjunto nomás de instrucciones, con unas poquitas instrucciones. La idea no va a ser implementar todas, pero sí la técnica es la misma al momento de agregar las demás. O sea, yo la clásica ahora les muestro cómo se implementan, creo que son 7 instrucciones en total, y después en el parcial les voy a pedir seguramente que implementen alguna de las otras, y van a ver ahí, o en el práctico también, y van a ver ahí que la idea siempre es la misma, los pasos son los mismos, y que si Dios quiere y está bien hecho el diseño, no hay muchos cambios para hacer. Las instrucciones que vamos a manejar es usar las referencias a memoria, o sea, vamos a trabajar con las instrucciones load y store. Vamos a manejar 4 instrucciones de procesamiento, que son suma, resta, y 2 instrucciones lógicas, una AND y una OR. Y vamos a manejar un solo tipo de saltos, que es el branch equal.
Con eso son las 7 instrucciones que vamos a manejar, pero con eso cubrimos un espectro bastante amplio de lo que son el subconjunto de ISA de RB32I. Y ahora, pregunta, ¿qué formatos de instrucción tienen estas instrucciones que nos pusimos acá? ¿Qué formato de instrucción tiene la instrucción load? A ver si se acuerdan. Formato I, dice Álvaro. Bien. ¿Y la instrucción store? Formato S, dice Álvaro, y ahí Jonás plantea, ¿no usaban I y R las instrucciones load y store? En realidad, la instrucción load usa formato tipo I y la instrucción store usa el formato tipo S, que es una variante del formato tipo I. Las instrucciones de procesamiento add, sub, and y or, ¿qué formato usan? Formato R, dice Augusto. Muy bien. Todas son operaciones aritmético-lógicas que utilizan 3 operandos, o sea, el formato tipo R. Y la instrucción branch equal, a ver si alguno se acuerda qué formato de instrucción tenía la instrucción branch equal. J, creo, dice ahora. No, no es J, es B, como pusieron Augusto y María de los Ángeles, que es parecido al I, pero con un desplazamiento de un bit. ¿Se acuerdan? Para que los saltos puedan saltar un poquito más lejos. Era solamente, el formato B es utilizado solamente por los saltos, es igual que el I, pero la constante en vez de ser, o sea, es la misma constante de 12 bits, pero que se desplaza un bit hacia la izquierda. Entonces, acá tenemos formatos tipo B, formato tipo I, formato tipo S y formato tipo R. Entonces, tenemos 4 formatos, está bastante cubierta la cosa, nos queda el formato tipo U y el formato tipo J, pero ya van a ver que es casi lo mismo. Entonces, aquí tienen los formatos de vuelta, y para hacer un pequeño repaso de los formatos, todos manejan un opcode de 7 bits, que son los bits menos significativos, del 0 al 6. Es lo que les comenté recién, había 2 formatos adicionales, que son el B, que es casi igual al S, perdón, yo dije que era igual al I, en realidad es casi igual al S, y la diferencia es que el campo inmediato está desplazado un bit. Fíjense que los campos para los registros que van a ser leídos o escritos están siempre en la misma ubicación. ¿Eso qué significa? Las instrucciones de tipo R, tipo I y tipo S siempre tienen el operando fuente en estos bits, entre los bits 15 a 19. Son 5 bits y especifican el primer operando fuente. Los que especifican un segundo operando fuente siempre van a ser estos dos, entre los bits 20 y 24. Instrucciones tipo R y tipo S y la tipo B. Y los que utilizan un destino van a ser la instrucción tipo R y la tipo I. El destino va a estar siempre en estos 5 bits que son del 7 al 11. Y acá vamos a empezar a ver cómo que un formato tenga formato fijo y los campos, los operandos en un lugar regular, va a simplificar el camino de datos. Vamos a ver también que los campos inmediatos siempre son extendidos en signo para el formato I, para el S y para el B. El bit más significativo está en el bit 31. ¿Estamos? Y eso creo que es toda la de repaso. ¿Alguna pregunta con respecto a los formatos? Parece que no. Sigamos. Hagamos algunos RTL como ejemplo.
Entonces, y acá es el ejercicio de hacer cómo hacemos un RTL si no tenemos el camino de datos. Y la idea es, por ejemplo, ustedes tienen una instrucción de suma, add RD, RS1, RS2. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese add? A la larga saben que tiene que tomar el valor de este registro, tomar el valor de este registro, sumarlos a los contenidos de los dos registros y guardar el resultado en este registro. ¿Me estoy olvidando de algo? Bien, Juan, estaba atento. Lo que yo acabo de decir básicamente es la parte de ejecución de la instrucción. Pero siempre hay que hacer el fetch. ¿Y cómo se hace el fetch de esta instrucción si no sabemos? Bueno, sabemos, porque lo vimos en el tema anterior, que el RISC-V tiene un registro PC. No sabemos nada más. Y que la memoria. Entonces sabemos que, por lo pronto, para hacer el fetch tenemos que acceder a memoria a la dirección donde está PC. Entonces el fetch se hace por lo menos poniendo un M de PC. Eso mínimamente hay que hacer, cómo se conecta, todo no sabemos. Pero sí hay que hacer el fetch, que es buscar la instrucción que está apuntada por el registro PC. ¿Dónde la vamos a guardar? No sabemos tampoco. Pero por lo menos vamos a tener que ir a buscar en la memoria la dirección apuntada por PC. Y después, para completar el fetch, hay que actualizar el valor de PC para que apunte a la siguiente instrucción. Y en este caso pongo PC, se tiene que hacer, tiene que tomar el valor de PC más 4. Y va la pregunta, ¿por qué le sumo 4 para actualizar PC? Y bueno, a ver, primero Jonás me dice, porque son de 32 bits. Yo le voy a preguntar a Jonás, ¿qué cosas son de 32 bits? Después Ignacio me dice, porque los registros de Lisa son de 32 bits. Juan me dice, porque cada bloque de memoria es de 8 bits y la instrucción tiene 32 bits. Ese está más cerca. Primero, para Nacho, los registros de Lisa son de 32 bits, pero acá yo no estoy haciendo nada con los registros. ¿No? O sea, no necesariamente es porque los registros, porque el PC es de 32 bits. El tema es que las instrucciones son de 32 bits. Entonces, si yo quiero apuntar a la siguiente instrucción va a estar en memoria 32 bits después de la que yo busqué. 32 bits son 4 bytes. Y el detalle que falta es que si ustedes van de vuelta a la diapositiva donde especificaba el ISA del RISC-V, les conté que se puede hacer direccionamiento de a byte. O sea, yo la memoria la puedo acceder de a 1, pero sin embargo las instrucciones ocupan 4 bytes. Entonces, por eso yo le tengo que sumar al PC 4 bytes. Porque las instrucciones son de 32 bits, ocupan 4 bytes en memoria y el PC puede incrementarse de a 1. ¿No? Aunque nunca, no me conviene, no es lo ideal, voy a tener problemas, pero podría. Pero en general lo voy a incrementar siempre de a 4. ¿Se entiende? Entonces, como pusieron, el tema es que las instrucciones son de 32 bits, que son 4 bytes. Entonces, la siguiente instrucción está 4 bytes después de PC. Entonces, yo ahí sí, una vez hecho el fetch de la instrucción, puedo hacer el RTL como directamente guardar en el contenido de RD el contenido de RS sumado con el contenido de RS2. ¿Cómo hago esto? La idea va a ser buscar hacer todo esto en un solo ciclo. ¿Vamos? Pero fíjense que es lo más abstracto que pude, el fetch y la ejecución de la instrucción. Con los poquísimos datos que tenemos hasta esta altura del partido. ¿Se entiende lo que sería esa notación
para la instrucción add. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Jonás dice, omitimos el mar y el MDR. Y en principio sí, por lo menos no sabemos si lo necesitamos. Entonces, pongamos lo mínimo indispensable. Sabemos que tenemos que ir a memoria con el dato de PC. Si los podemos conectar, los conectemos. Ya que, claro. Y ya vamos a ir viendo a medida que lo vayamos armando. Si es hardware, pregunta Juan si es memoria hardware o no. Vamos viendo. Por ahora, exactamente, lo que queremos hacer eso y lo mínimo que tenemos que hacer es esto. Después vamos a ver si lo vamos modificando o no. No tenemos ningún camino de datos, lo vamos haciendo. Y les recuerdo que la idea es que se haga todo en un solo ciclo. Así que ahí vamos a ir viendo. ¿Cómo sería el RTN de la instrucción load? Primero, tengo también que hacer el fetch. En el chat Jonás pregunta hasta dónde llegamos, entonces solo estaremos viendo una instrucción. Y vamos a ver primero los RTN de varias y después vamos a ir viendo cómo hacemos paso a paso. ¿Cómo sería el RTN del load? Primero hay que hacer el fetch. Y el fetch está tan abstracto que vamos a hacer el mismo fetch. ¿Vamos? Siempre tengo que ir a buscar la instrucción a donde apunte PC y después actualizar PC, incrementando 4. Y después, ¿cómo cambia el RTN para el load? El load sabemos que usa un modo de direccionamiento indexado, de base más desplazamiento. Y con eso forma la dirección de memoria a la cual queremos acceder. Entonces, lo primero que vamos a poner acá va a ser en el RTN el cálculo de la dirección. ¿No? La dirección va a ser tomar el contenido del registro fuente y sumarle la constante inmediata que viene con la instrucción extendida en sí. ¿Estamos? Con eso yo sumo y con eso genero mi dirección para acceder a memoria. No digo que esto sea un registro ni nada, simplemente digo que con esto es mi dirección para acceder a memoria. Ahora, ¿cómo funciona la extensión de signo? Ustedes ya saben que la constante esta inmediata es esta instrucción load de formato tipo I, la constante viene dada en un cierto campo de la instrucción, el bit más significativo de esta constante, el bit 31 de la instrucción, es el bit que me determina el signo. Entonces yo para hacer la extensión de signo, lo que tengo que hacer es extender el bit 31, la cantidad de bit necesario. En este caso esta constante es una constante de 12 bits, o sea que tengo que repetir 20 veces el bit más significativo de la extensión de signo. ¿Por qué tengo que hacer la extensión de signo? Porque este valor de un registro es un registro de 32 bits. ¿Vamos? O sea, RS1 es un valor de 5 bits que me indica cuál registro, pero R de RS1 es el contenido del registro, es un valor de 32 bits. La constante es una constante de 12 bits. Entonces, para poder sumar un número de 32 bits con un número de 12 bits, tengo que extenderlo a 32 bits. ¿Se entiende hasta acá? Lo que es cómo genero la dirección de memoria. Luego, con esa dirección, accedo a memoria. Y una vez que tengo el dato leído de memoria, lo que hago es ese dato leído de memoria, lo guardo en el registro destino que especifica el load, la instrucción load. ¿Está claro cómo es el RTN de la instrucción load? ¿Alguna pregunta? Veamos cómo sería el de la instrucción store.
Primero, el fetch es igual a lo que venimos viendo. Tengo que acceder a memoria con la dirección apuntada a PC, de ahí se obtiene la instrucción, se guardará en algún lado, quizá lo que sea, y después actualizo PC. Calculo la dirección donde quiero guardar el valor de memoria, y fíjense que el cálculo de la dirección es exactamente igual que para el cálculo del load. Toma el registro de RS base, RS1 como base, y le suma la constante extendida en signo. Con eso genera la dirección donde yo quiero guardar el dato en memoria. Y la diferencia está en que acá, en vez de escribir en el registro de RD, lo que hago acá es tomo el registro de RS2, que era la otra fuente, y ese valor lo escribo en mdaddress. Fíjense que vamos viendo que los pasos abstractos se van empezando a repetir. El paso de fetch es el mismo en las tres instrucciones. Las instrucciones load store que acceden a memoria, el cálculo de la dirección de memoria es exactamente el mismo. Y empezamos a ver ciertos patrones que son comunes. Con esos patrones comunes, con esos tres instrucciones de ejemplo, ya podemos empezar a construir un poquito nuestro camino de datos. ¿Por qué? Veamos cómo es el fetch. El fetch ya vimos que es común a todas las instrucciones que son secuenciales, por lo menos. Vimos el add, vimos el load, vimos el store, vimos que todos tenían el mismo fetch. Y que consistía de dos partes. Primero, acceder a memoria con el valor indicado por PC, y el dato leído iba a parar a algún lado, no importa dónde. Y por otro lado, tenemos que actualizar PC con el valor de su mismo valor incrementado en 4. Y vimos que para todas las instrucciones secuenciales, todas hacen lo mismo, que es siempre incrementar en 4 el valor de PC. Entonces, con eso vimos, otro detalle adicional. En principio, la memoria para instrucciones no necesita señales de control, ni necesita entrada de datos. La memoria de instrucciones hasta ahora, en caso de que tenga una arquitectura de tipo hardware, es una memoria que es bastante sencilla. O sea, yo le cambio la entrada, y cuando le cambio la entrada me da un valor nuevo y no necesita ninguna señal de control, por lo menos hasta el momento. La salida de la memoria es la que va a contener la instrucción a ejecutar. Entonces yo puedo hacer ese pequeño dibujito que tenemos acá. Y acá podemos observar las dos partes que hablábamos recién. Este es el registro PC. Esta es una memoria, dicho ahí, memoria de instrucciones, en el cual el valor de PC va a ser la dirección con la que yo accedo a la memoria de instrucción. Con esta dirección, después de cierto tiempo, que es el retardo de la memoria de instrucciones, va a aparecer un valor a la salida que va a ser la instrucción que queremos ejecutar. Y a su vez, el valor de PC con el que alimento la memoria lo tomo también como entrada para un sumador. Este es un sumador, y como siempre hasta ahora le voy a sumar el valor de 4, directamente en la otra entrada pongo un 4 fijo, cableado, de manera tal, ojo, nótese que puede ser un 4 de 32 bits, porque el PC es un valor de 32 bits, entonces por más que sea un 4, es un 4 escrito con 32 bits. Y hago que sea el sumador, y hago que este valor realmente sea la entrada del mismo registro PC. Ahora, ¿cómo puede ser que esto funcione y esto no se me actualice permanentemente el valor de PC? ¿Cómo es que funciona este circuito sin problemas? ¿Saben por qué? Por los flancos, exactamente. Porque recuerden que la idea es hacer esto como un circuito
que ejecute todas las instrucciones en un solo ciclo de reloj. Entonces, esto es, el valor de PC se va a leer al comienzo del ciclo, por decirlo así, le va a dar su valor a la memoria de instrucciones, la memoria de instrucciones va a tener su retardo, va a entregar su resultado, que va a ser la instrucción, y mientras todo esto se hace por acá, por otro lado, el PC le va a dar en paralelo, si lo quieren ver, le va a dar el sumador va a tener su retardo, este retardo va a tener su valor estable aquí, pero ¿cuándo se va a escribir PC? Se va a escribir cuando llegue el flanco al final del ciclo, que también es el comienzo del siguiente. Entonces, cuando llegue el flanco y se escriba PC, significa que ya terminó el ciclo. ¿Se entiende? Cuando termine el ciclo, este va a tener su retardo de escritura, va a generar su salida con el valor que tiene acá la entrada, entonces se va a escribir el PC con la nueva instrucción y va a generar su nueva salida, para que este va a tener su nueva entrada y va a comenzar, digamos, nuestro nuevo ciclo con la nueva instrucción. ¿Se entiende más o menos cómo es que va funcionando este circuito? Estaría omitido acá en este dibujo la entrada de clock del PC. No lo pongo porque engrosaría un poco el dibujo, pero siempre los registros van a tener su entrada de clock. Lo dijimos al principio de la clase de hoy. Y siempre se actualizan por flanco. Y de esa manera uno está leyendo el valor de PC y cuando se escriba PC ya significa que ya es la próxima instrucción, mi próximo ciclo. Claro, la ALU tendría, dice Jonás, la ALU tendría que hacer PC más 4 en menos de un ciclo siempre. Exactamente, hasta ahora vos fíjate que yo tengo por un lado, si querés, el retardo, el pequeño retardo del registro, desde que llega el flanco hasta que se actualice y pone el valor a la salida. Ese es un retardo que existe y que hay que considerarlo por más que sea chiquitito. Después tengo el retardo de la memoria, que se tiene que hacer, y a su vez tengo el retardo de el sumador. Todos esos retardos deberían hacerse en un ciclo de reloj. Sin embargo, fíjate que hay una cosa, el valor, lo que necesita como entrada el sumador es solamente PC. Lo que necesita como entrada la memoria de instrucciones es solamente PC. Entonces, estos dos, en realidad, tranquilamente están en paralelo. Por más que este cable que está dibujado acá, esta flecha, sea más larga, estos en realidad empiezan a trabajar juntos. Están en paralelo. ¿No? Esto va a depender de cuál de los dos sea más lento, si va a estar esta salida antes que esta o al revés. De todas maneras, no me importaría porque lo que me va a determinar el final del ciclo es cuando se escriba PC. O sea que hasta ahora no me importa cuál de estos dos es más lento. Pero sí vamos viendo que tenemos dos operandos y están en paralelo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna pregunta. Bueno, espero que vamos bien. Veamos entonces, así vayamos terminando lo que es la clase de hoy un poquito, cómo haríamos con las instrucciones de formato tipo R. Las instrucciones de formato tipo R, como vimos recién en el add, necesita leer dos registros del banco de registros. Y por suerte, esos dos registros son campos que están disponibles en la instrucción. ¿Estamos? O sea, son el RS1 y el RS2 que vienen con la instrucción. Y volviendo para acá, yo acá a la salida de la memoria tengo, estos son 32 bits, yo tendría mi instrucción completa. Entonces, yo podría, digamos, de algún modo utilizar los campos que están ahí en la instrucción y de esa manera, con esos campos, alimentar a los siguientes elementos. O sea, no hace falta que los guarde en ningún lugar temporal. O sea, que los tengo y la memoria de instrucción no va a cambiar su valor hasta que PC no cambie su valor, que va a ser cuando termine el ciclo. Entonces, de esa manera, la salida de la memoria siempre va a permanecer estable con el mismo
con la instrucción completa. Y con estos campos yo podría conectarlos directamente al banco de registros, a los dos puertos de lectura que tienen el banco de registros. Después, para las instrucciones de tipo R, voy a necesitar hacer la operación realmente en una ALU. O sea, voy a necesitar un banco de registro y voy a necesitar la ALU. Y después el resultado de la operación tipo R también se escribe nuevamente en el banco de registros. Entonces, yo básicamente, volvamos a repasar, voy a necesitar un banco de registros que tiene dos puertos de lectura. Lo hicimos a propósito, con dos puertos de lectura. Entonces fíjense que si acá tengo mi instrucción tranquilamente podría tomar los 5 bits correspondientes al registro fuente 1 y los conecto acá. Es simplemente conectarlos a esos 5 bits. Y lo mismo con el registro fuente 2 que vienen de la instrucción, los podría conectar al puerto de lectura 2 del banco de registros. Después de cierto tiempo, el banco de registros me va a dar los dos operandos, y estos dos operandos son los dos operandos con los cuales yo tengo que trabajar en la ALU. Entonces, tranquilamente podría conectar la salida del banco de registro con la entrada de la ALU. ¿Me van siguiendo? No está conectado acá, pero la idea es que conecto directamente estos dos cosas de acá, estos cables de acá. Y el resultado de la ALU lo tengo que escribir en el banco de registro. Entonces, esta salida de la ALU, ¿a dónde va a ir conectada? Al campo Write Data del banco de registro. ¿Y cuál va a ser el registro donde yo voy a guardar? El registro RD, que ¿de dónde lo saco? Del formato de la instrucción. O sea, de la instrucción tiene sus 5 bits del campo especificado del registro RD. Esos son los que conecto acá para especificar en qué registro voy a escribir el resultado de la operación. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esta diapositiva por ahora? Los campos estos, 3 valores, que son 2 de lectura y 1 de escritura del banco de registros, que se utilizan en las instrucciones de tipo R, los 3 valores están disponibles en la instrucción. Entonces no hace falta tanta decodificación ni nada. Yo directamente de la salida de memoria, yo ya puedo tener los datos disponibles para ir leyendo en el banco de registros, sin importar la instrucción. El banco de registros me va, según los valores que yo le pongo acá a la entrada, en estas dos entradas, me va a generar las salidas, y para las instrucciones de tipo R, directamente conecto las salidas del banco de registros con las entradas de la ALU. Y para las instrucciones tipo R, conecto directamente la salida de la ALU con la entrada de escritura del banco de registro. Y con eso, yo en principio podría tener el camino de datos para hacer sencillamente hasta ahora una instrucción de tipo R. No me haría falta hasta ahora nada más. ¿Se entiende? Utilicé mucho el punterito láser. Espero que todos me hayan ido siguiendo un poco la explicación. Por las dudas, veamos si tenemos un poquito de tiempo para ver lo que es una instrucción load o store. ¿Qué pasa con la instrucción load y store? También necesitan leer, veamos una instrucción load por ejemplo, también necesita leer los datos del banco de registros. O sea que en principio el funcionamiento es igual que el que teníamos hasta ahora. A esto sí es una diferencia. Calcular la dirección de memoria en la ALU usando la constante inmediata que viene con la instrucción. O sea, de vuelta acá, lo bueno es que la constante viene con la instrucción. Pero me modifica porque acá la ALU ya me modifica uno de los operandos. Entonces, por un lado, a la constante hay que extenderle el signo antes de que ingrese a la ALU. Y después vamos a ver que el load accede a la memoria y después guarda el dato en el banco de registro, lo cual también me agrega otra modificación,
¿Por qué? Porque antes el dato que guardaba en el banco de registro venía de la ALU y ahora vemos que puede venir de la ALU o de memoria. Y el segundo operando de la ALU antes venía del banco de registro y ahora puede ser del banco de registro o de la instrucción. Entonces esto me agrega dos cambios en principio, digamos. Y además el store guarda el dato del banco de registro en memoria. Y acá la primera pregunta, que es algo que ya hemos visto un poquito, que ya les fui comentando, porque Jonás creo que fue el que preguntó. ¿Puede ser la misma memoria esta que la que usamos para las instrucciones? La respuesta es que no, no puede ser la misma, porque la idea de todo nuestro circuito es hacer que toda la instrucción se ejecute en un solo ciclo. Entonces, si yo accedo a una memoria con el PC y esa memoria me va a estar dando la instrucción y yo después quiero que alguna instrucción en particular guarde un dato o lea algún dato de memoria, yo le tengo que cambiar la dirección. Y si le cambio la dirección a la memoria, ya de dejar de tener la instrucción. Y si para eso dicen, bueno, pero pongamos un registro intermedio que me almacene la instrucción. Y pero si pongo un registro intermedio, ya no voy a poder guardar todo en el mismo ciclo, porque los registros se escriben al final del ciclo. ¿Se entiende? Entonces, por esa limitación, yo necesariamente necesito ahora una instrucción, una arquitectura tipo Harvard, que tenga dos memorias, una memoria para instrucciones y una memoria para datos. Porque yo puse la limitación, y como objetivo de diseño, que toda la instrucción se haga en un solo ciclo. Entonces, primero voy a acceder a una memoria y eventualmente más adelante en el ciclo accederé a la otra memoria. Por eso necesitamos las dos memorias separadas para datos e instrucciones. Entonces, tal como puso Lucas en el chat, me surge la necesidad de poner multiplexores, dos multiplexores. Uno en la entrada, en la segunda entrada de la ALU, porque el segundo operando puede ser o lo que habíamos dicho que necesitábamos del banco de registro para las instrucciones tipo R, o la constante inmediata para las instrucciones tipo load y store. Y a su vez, el dato que voy a escribir en el banco de registro, que para las instrucciones tipo R lo conectábamos directo de la ALU, ahora para la instrucción tipo load, necesito, pues ese dato puede venir de memoria. Entonces necesito algún tipo de multiplexor que me seleccione entre las dos alternativas. Y el dibujito queda como está puesto acá. Si se fijan con detalle, es casi lo mismo que venimos trabajando. Tenemos la instrucción, ¿dónde está? Uy, perdón. Estoy apretando mal. La instrucción que viene de la memoria me da sus valores, los cuales a los registros, al banco de registros los conecto, como hemos dicho, y también me da la constante inmediata para un bloque que llamemos generador de constante, que lo que hace es extenderme el signo de la constante de 12 bits a 32 bits. Entonces, todos estos son valores que vienen de la instrucción. Para las instrucciones tipo R, el banco de registro me lee un valor, el banco de registro me lee el segundo valor, tengo este multiplexor acá que me dice, tómalo de acá si es una instrucción tipo R, y tómame el operando del ALU viene del banco de registro. Para una instrucción tipo R, la ALU va a sumar, y la salida de la ALU va a venir por este cable, y va a venir por acá, y este multiplexor me va a decir, elegime como entrada de escritura en el banco de registros la ALU. Entonces me va a dar este cable y va a venir para acá a la escritura de datos. Sin embargo, los cambios que agregamos son para una instrucción load o store, pongamos para una instrucción load, va a tomar también el registro fuente de la instrucción, va a tomar la constante por acá y la ALU va a decir el multiplexor
en este caso, como es una instrucción load, tomame el registro base, pero no me tomes este valor, sino tomame la constante. O sea, acá este multiplexor va a tener un valor de 1. Y la salida de la ALU no la mandes al banco de registros, sino que quiero que vaya a memoria. Lee memoria con la instrucción de control acá, y la salida de la memoria, sí, pasala por favor con este multiplexor, va a tener tomado el valor de 1, y va a ir al banco de registros para que se escriba en el registro destino. Y después, ¿cómo funciona el store? El lector es parecido. Hacemos, toma el registro base de la instrucción, sale acá el contenido del registro, lo suma con la constante que viene de acá de la instrucción extendida en signo. Cuando genero la dirección, con esa dirección accedo a memoria, pero ¿qué valor escribo en memoria? El valor que sale de la salida del registro fuente 2. Entonces, por eso está este cablecito acá, que viene por acá, y se conecta directamente con write data de la memoria. Y yo en una instrucción store, ¿escribo algo en el banco de registros? No, la instrucción store no escribe valores en el banco de registros, no escribe ningún resultado, entonces no hace falta ni que yo ponga nada en este multiplexor. ¿Qué es lo que les quería mostrar hasta acá? ¿Qué es lo importante de esto? Fíjense que lo que vamos haciendo ahora es poniendo elementos para poder armar el camino de datos como nos guste. Entonces estamos poniendo, si ustedes recuerdan, la parte de fetch tenía una memoria y tenía un sumador. Acá vamos a tener otra memoria, ya son dos memorias, y vamos a tener una ALU, que es distinta, porque esta no es la que recibe PC, o sea, hay un sumador que hace PC más 4 por un lado, y esta ALU que hace las operaciones que tenga que hacer. Entonces estamos duplicando hardware. Fíjense ustedes que conocen el SRC1 y el SRC2, que tenían un bus o dos bases. ¿Cuántos bases tienen acá? A ver si a alguno se le ocurre. Dos, dice Álvaro, dos, dice Ignacio. La idea es que tienen varios bases, porque la idea es que tienen un bus acá, donde no hay estrictamente el concepto de bus, sino que vamos conectando los componentes como nos conviene. Entonces yo conecto la memoria de instrucciones con el banco de registros, con esto, y eso es un bus. Conecto acá este registro, el banco de registro con la ALU, con otro bus. Conecto el banco de registro con la ALU y con la memoria. Tengo otro camino por acá. Voy tirando cables según me conviene. Y acá, si ustedes lo ven, hay muchas cosas que se hacen medio en paralelo, o que se podrían hacer en paralelo. Por ejemplo, yo tengo una instrucción tipo R, que dijimos que lee un valor en un registro y lee el valor del otro registro. Pero cuando yo haga esa lectura de los dos registros, acá eventualmente la instrucción algo le va a dar al generador de constante. El generador de constante va a extender la constante en signo. Pero ustedes me dicen, pero discúlpame, la instrucción tipo R no tiene una constante. No importa. Acá el generador de constante va a recibir 12 bits y los va a extender. Y vaya uno a saber qué valor tiene y para qué sirven esos 12 bits. Los va a extender a 32 bits. Lo importante es que después yo los tengo, esos 32 bits que son basura, extendidos acá, y lo importante es que no los voy a usar, pero los voy a tener. ¿Se entiende lo que voy? En una instrucción store, o en una instrucción tipo R, o una instrucción tipo R común, yo la salida de la ALU la paso por este cable para acá, ¿sí? Para que vaya y se escriba en el banco de registro. Pero la salida de la ALU también estoy haciendo que sea la dirección de memoria. Pero si yo no le pongo que la memoria lea o que la memoria escriba, la memoria no va a hacer nada. Pero yo le estoy pasando el valor a la memoria. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a tener muchos caminos, muchos bases, por decirlo así, donde voy a estar propagando los datos por todos lados donde pueda.
y voy a tratar de hacer todas las cosas en paralelo que pueda. ¿Estamos? Y después con multiplexores voy a ver si las uso o no las uso, pero se las va a hacer igual. No estoy ahorrando nada de hardware ni nada de diseño por ahora. Estoy simplemente haciendo todo lo que pueda de la manera más sencilla posible y de manera tal de poder hacer todo en un solo ciclo. ¿Qué les pareció hasta ahora? Yo acá corto, o sea, no se preocupen, sigue la diapositiva, pero yo acá cortamos por hoy, ya estamos en horario. ¿Se entendió un poco la clase de hoy? En la clase que viene vamos a terminar de, de diseñar el camino de datos y vamos a ver más consideraciones, pero vamos bien. Me plantea Lucas en el chat, en realidad complicándola o adelantándome, yo podría usar la siguiente instrucción a través del stack pointer e ir adelantando la extensión de signo en la siguiente instrucción. Bueno, ya vamos a ver si cosas que se pueden mejorar o no, pero por lo pronto vamos a cumplir nuestro primer objetivo. Bueno, dice Álvaro que se va entendiendo, Franco también, Lucas también. Vamos, como les dije, vamos a ver 3 diseños. Este es el primero. Y vamos a ver qué tiene de bueno y vamos a ver qué tiene de malo. Pero por lo pronto la clase de hoy es para los primeros pasitos. Fíjense cómo hemos empezado con el ISA, ver los formatos, hacer un RTN abstracto y con eso ir paso a paso, ir viendo qué componentes necesitamos y cómo los vamos conectando sin escatimar recursos por ningún lado. ¿No? Esa es la idea que quiero que se lleven de hoy, por lo menos. ¿No? Después vamos a ponernos a hilar más fino con algunas cosas, pero por ahora no. Y bueno, con eso yo ya cortamos hoy. Si no hay más preguntas, por mí ya estamos listos. Y bueno, sería hasta la clase del miércoles. Bueno, listo. Hasta luego, chicos. Cortamos la grabación entonces. Que les vaya bien. Nos vemos el miércoles si Dios quiere.